Todos por compartir este tiempo en este sábado 14 de diciembre. Hoy estamos compartiendo con ustedes alguna información en referencia a inversión inmobiliaria, si eres un inversionista por primera vez o eres un inversionista con experiencia y algunas de las cosas que debes de saber, seas inversionista por primera vez o con experiencia, los tipos de financiaciones que hay disponibles para cada estrategia de propiedad que usted va a comprar. Y bueno, déjame empezar por darle una introducción a los que no me conocen todavía. Veo algunas caras familiares y otras que no conozco todavía. Tengo el placer. Yo soy Tony Valdés de Tony Valdés Loans. Soy CEO de Tony Valdés Loans y de Fast Impact Marketing, una compañía de marketing digital. Tengo oficinas en Atlanta, Miami y en Medellín. Y bueno, sobre mi experiencia, tengo más de 24 años en el mundo de bancos y finanzas. Empecé mi carrera a los 18 años y me retiré del banco en el 2017 como vicepresidente comercial y manejar un portafolio de clientes de 20 a 100 millones de dólares cada uno anuales. Y he aprendido mucho durante mis últimos 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Soy inversionista, tengo licencia de préstamos hipotecarios, licencia para agente inmobiliario y también licencia para valorizaciones o appraisals. He comprado, he vendido propiedades, he manejado un portafolio grande de Airbnb de más de 35 propiedades. Y bueno, hoy estoy compartiendo mucho de este conocimiento y de esta experiencia con ustedes en términos de si estás empezando ahora como un inversionista inmobiliario o si estás ya creándote un portafolio de propiedades y quieres seguir creciendo ese portafolio, sea propiedades de diferentes tipos de salidas o de estrategias. Ahora en la próxima página vamos a hablar sobre los diferentes tipos de estrategias de inversión y cuáles son los diferentes tipos de financiación. Tenemos diferentes tipos de, de propiedades que usted puede empezar como inversionista inmobiliario. Por ejemplo, hay tres que son las más populares que muchas personas empiezan como inversionistas. Son con lo que se llama el fix and flip, que tienes una propiedad que normalmente necesita renovación al comprarla, se renueva y obviamente ahí vas a tener diferentes tipos de opciones de salida y de estrategia. Puedes comprar para vender, es decir, lo que es el tradicional fix and flip, comprar, renovar y vender. O también tienes la opción de comprar, renovar y quedarte con la propiedad si te quieres crear un portafolio de propiedades de renta a largo plazo o a corto plazo. El fix and flip es una buena manera de hacer capital más rápido, de capitalizarse, porque obviamente el periodo de compra y venta es más corto. Se está comprando específicamente para vender normalmente. Pero la puedes utilizar también como un vehículo de financiación y voy a estar hablando sobre eso en la próxima página. Pero primero de eso, voy a hablar sobre los otros dos tipos que son los más populares, que es renta a largo plazo y renta a corto plazo. ¿Ok? La renta a largo plazo normalmente el beneficio es el valor agregado que vas a tener a largo plazo, que el valor de la propiedad va a aumentar con el tiempo, pero también genera unas ganancias mensualmente, un flujo de caja en la renta, el alquiler que la propiedad mantiene, sea una renta de 6 meses, 12 meses o más. El beneficio tiene beneficios fiscales porque comparado con el fix and flip, si usted vende una propiedad en menos de 12 meses, normalmente, y no soy un contador o CPA, puede preguntarle a su contador o CPA, pero normalmente las reglas dicen que tienes que pagar unos impuestos más altos si compras y vendes una propiedad en menos de 12 meses. Pero el beneficio de la propiedad de renta a largo plazo es que tienes el beneficio de la valorización a largo plazo, el riesgo es menos, y también tienes el alquiler de la propiedad, se te va pagando la renta, te va pagando la hipoteca de la propiedad, que te va creando un equity en la propiedad también, y tienes la posibilidad de un flujo mensualmente que te pueda quedar como ganancia. Está la tercera opción, que es una propiedad a corto plazo, o lo que se llama muy popularmente el Airbnb. El Airbnb se refiere a un tipo de propiedad inmobiliaria que se alquila por un periodo más corto, normalmente por noche, y te permite utilizar los alquileres en varias propiedades, en varias
plataformas como Airbnb, Booking.com, y otras plataformas de renta corta. ¿Cuál es el beneficio de estas propiedades? Bueno, que usted va a recibir una rentabilidad mucho más alta, normalmente de un 2%, de un 2 a 5 veces más que una renta de una propiedad renta a largo plazo. Y obviamente con eso también viene algunos costos adicionales que vamos a hablar acá en la próxima página. ¿Cómo escoger, qué tipo de inversión sería la mejor? Bueno, eso va a basar en la estrategia que usted tenga para la propiedad, ¿ok? La estrategia que tenga. Por ejemplo, en una propiedad de fix and flip, aquí tenemos un ejemplo reciente que hicimos en un duplex en el estado de Georgia, donde la propiedad se compró con un fix and flip y se compró por $165,000. También esa propiedad se le financió en la financiación 100% de la renovación hasta $80,000. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que se refinanció el precio de compra, normalmente se financia el 90 o el 80% del precio de compra, más 100% de la renovación. En este caso, se financió el 100% de la renovación. Después de renovada esta propiedad, este duplex, tiene un valor o ya tiene un valor de $320,000. Obviamente hay un valor agregado en el fix and flip. Si esta propiedad se fuera a vender en el mercado regular, obviamente va a tener una ganancia relativamente alta. Pero en este caso, el inversionista decidió quedarse con la propiedad, es decir, poner dos familias en cada unidad y rentarla, porque la renta que va a poder sacarle a la propiedad después de renovada es mucho más alta, que se estima aproximadamente en $3,000, es decir, 1.500 por unidad, cuando esta propiedad está pagando por un préstamo aproximadamente $2,000. No solamente tiene un equity acumulado, un valor agregado en la propiedad, pero también está dándole una rentabilidad mensual a esta propiedad inmediatamente. La estrategia de este inversionista es financiar la propiedad con la compra, con un programa de fix and flip, que voy a estar hablando en un momento, pero también después refinanciarla a un préstamo de 30 años después de renovada y dejar que esa propiedad se pague sola y a la misma vez ya tiene un equity acumulado en la propiedad, puede refinanciar, sacar todo el dinero invertido, que se deje pagando sola y también le está dando una rentabilidad mensual adicional. Este es uno de los ejemplos de fix and flip. En el próximo ejemplo vamos a hablar sobre un ejemplo de a largo plazo, con una propiedad a largo plazo que se financió también con un programa de financiación permanente. Entonces, en este caso, se compró un cuadrúplex, que es una renta a largo plazo, ¿ok? Y se financió directamente en un producto de 30 años. ¿Qué quiere decir? Que al comprar la propiedad, este inversionista pagó 730 por la propiedad aproximadamente, ¿ok? Y dio un 20% de entrada. Tuvo una renovación bastante pequeña de $28,000, más o menos unos $7,000 por cada unidad. Y la renta actual que tenía la propiedad antes de comprar era 1.100 en dos unidades. Y después de renovación se le subió la renta a 1.650 por cada unidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento de la financiación nosotros basamos la compra basado en la renta actual, pero después de financiación y de la pequeña renovación que se hizo por unidad, las rentas aumentaron, también te aumenta el valor de la propiedad. No solamente tienes un equity acumulado, pero también estás teniendo una rentabilidad mensual y un income pasivo consistente. Esto es un ejemplo de lo que se puede lograr con diferentes tipos de estrategias. Primero vimos la estrategia de fix and flip. Ahora vimos la estrategia de lo que es préstamo o inversión a largo plazo, donde las dos estrategias te sirven a largo plazo y a corto plazo en términos de ingresos acumulados de los alquileres mensualmente y valor agregado también de la compra de la propiedad después de renovada. En este caso se hizo una financiación de 30 años fijos, es decir, el interés está fijo por 30 años, igual que un préstamo tradicional.
La persona, el inversionista, no tiene que preocuparse por intereses que están cambiando o tiene que refinanciar en 2, 3 años, 5 años. Ya la propiedad tiene un préstamo a 30 años. Y si los intereses bajan en el futuro, pues obviamente se puede refinanciar otra vez. En la próxima página vamos a dar un ejemplo de lo que es un Airbnb y algunos ejemplos generales en términos de financiación también. A comparado de una renta a largo plazo, una propiedad de inversión a corto plazo, la vas comprando con diferentes estrategias. Okay. La estrategia normalmente para un Airbnb es que los ingresos mensuales normalmente son más altos, entre un 2 a un 5 veces más alto que un ingreso de una propiedad de renta a largo plazo. Obviamente hay costos adicionales que tienes como mantenimiento, limpieza, normalmente reparaciones que va a necesitar la propiedad un poquito más seguido, pero si la compras con la estrategia correcta, en la localización correcta, normalmente cerca de un hospital, cerca de un área turística o en un área donde no hay mucho inventario, y eso te podemos ayudar en el equipo si estás mirando a qué estrategia utilizar, si sea fix and flip, si sea long term rental o si sea Airbnb. La solución para financiamiento existe para cualquiera de los tres. Y mi recomendación es que dependiendo su nivel de riesgo, su nivel de experiencia, usted escoja la mejor opción para usted. Y basado en los programas de financiación estratégico para cada compra. Porque si usted tiene el programa de financiamiento preparado desde el principio, usted va a tener mejores opciones de salida de esa inversión a largo plazo o a corto plazo si el mercado cambia. Puedes comprar con la estrategia de fix and flip, puede convertirse a un long-term rental, a una renta a largo plazo si es necesario, o a corto plazo. Pero de todas maneras, esa inversión le va a ser factible y le va a disminuir el riesgo si usted compra una propiedad como inversión con diferentes tipos de salida. En la próxima página voy a hablar sobre los tipos de financiación que existen para cada propiedad, ahora que tenemos un poquitico de contexto, ¿ok? De las diferentes opciones que tenemos. Y obviamente quiero decir que si usted tiene algunas preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, donde vamos a poder responderle cualquier pregunta que usted tenga en términos de adquirir las propiedades, tipos de estrategias de inversión y los tipos de financiamiento que vamos a utilizar para cada estrategia. En este caso, tenemos un ejemplo también de cómo comprar la propiedad y cómo hacer el análisis de la propiedad. Por ejemplo, en este caso de este cliente reciente que cerró en octubre, él pudo comprar un dúplex como primer comprador. Sí, escuchó correcto. Puedes comprar un multifamily, un dúplex o hasta 4 unidades como un primer comprador, viviendo en una unidad y rentando las demás. Eso tiene varios beneficios para usted. En este caso, por ejemplo, Oscar compró un dúplex y entendía vivir en una propiedad, aunque sea temporalmente o a largo plazo. Después se puede convertir también en una unidad de renta. Pero, ¿cuál es el beneficio? Que hay programas que tengo disponibles dependiendo del valor de la propiedad que usted va a comprar, sea single family, una propiedad tradicional o un dúplex, que puedes comprar una propiedad con hasta 1% de entrada para una propiedad tradicional y un dúplex solamente con 3% de entrada, otra vez, dependiendo del valor de la propiedad y la cantidad de sus ingresos anuales. Entonces, hay algunos requerimientos, algunas limitaciones. Pero normalmente para comprar un dúplex, usted tiene, usted tiene, usted tiene disculpa, me entró una llamada. Usted tiene la posibilidad de utilizar la renta de la segunda unidad o de la tercera unidad o de la cuarta unidad, si usted está comprando un dúplex, un triplex o un cuádruplex, para ayudarle a calificar a usted para el préstamo hipotecario tradicional. Otra vez, déjame hacer un hincapié acá. Esto es para primeros compradores que están comprando su primera propiedad, que también pueden calificar como primeros compradores para comprar una propiedad de inversión. Y eso le permite dar menos de entrada inicial. En este caso, por ejemplo, el dúplex, cada unidad estaba rentado normalmente por $800, es decir, $1,600 mensual. Cuando usted está comprando un multifamily, normalmente miramos a lo que se llama el rate de capitalización, que se llama el cap rate. En este caso, le deducimos 10% anual de gastos de la entrada mensual a los $1,920
y también eso nos llevó a 17.280 al mes. Eso da una valorización de 310, ¿correcto? Una capitalización de 5. Pero al comprar esta propiedad, se le va a hacer unas pequeñas renovaciones, ¿ok? Y se le va a aumentar la renta a $1.500 cada unidad. Eso es decir, que aumenta la rentabilidad de esta propiedad y la inversión a $3.000 mensuales o $36.000 anuales. Eso da una capitalización de un 10% después de pequeñas renovadas. ¿Cuál es el beneficio? Que al aumentar la renta, la valorización de la propiedad aumenta, pero también te deja un ingreso mensualmente adicional que te ayuda no solamente a pagar la propiedad, pero te deja rentabilidad mensual que se puede utilizar como income adicional o para otra inversión en el futuro. En la próxima página vamos también a hablar un poquitico más de esto. También es importante saber que seas un primer comprador o seas un primer inversionista, hay opciones de financiación para ustedes en términos de si necesitas ayuda con la entrada inicial o si tienes el 20% y puedes dar de entrada. Por ejemplo, hay algunas opciones de financiamiento que están basadas obviamente en cada estrategia, en cada escenario que usted va a utilizar. Si usted dice, bueno, yo no puedo calificar porque mis impuestos los últimos 2 años no tienen suficientes ingresos, bueno, aquí estoy para decirte que no necesitas impuestos personales o de negocio en muchos casos para comprar una propiedad de inversión. Tengo programas donde puede usted calificar solamente utilizando los estados de cuenta bancario, que usted tiene. Si usted tiene una entrada inicial un poco más alta y quiere empezar a invertir, lo puedes hacer. Por ejemplo, el programa de estado de cuenta bancario, si usted es dueño de negocio, podemos utilizar los estados de cuenta bancario de su negocio, o si usted es contratista independiente y utiliza todas sus entradas e ingresos entran por una cuenta personal, también podemos utilizar los estados de cuenta bancario de su cuenta personal, de 12 meses o 24 meses. Esto le ayuda a usted a no solamente poder comprar su casa primaria con tan solo un 10%, por ejemplo, pero también puedes comprar propiedades de inversión con 15%, un 20% o más utilizando esta estrategia. También para propiedades de inversiones tenemos lo que se llama el DSCR, que es utiliza el alquiler de la propia propiedad para calificar para el préstamo hipotecario. Aquí normalmente se requiere un 10% o un 20% de entrada, dependiendo la estrategia de la propiedad, y un mínimo de crédito de 680. ¿Cuáles son los beneficios de este producto? Bueno, que ni siquiera necesitamos los estados de cuenta bancario de su negocio o personales, los ingresos de los estados de cuenta bancario personales o de negocio. Podemos simplemente utilizar el mismo alquiler que la propiedad produce para calificarte para el préstamo hipotecario. Y eso nos da un sinnúmero de propiedades que puedes financiar con estos tipos de programas para crearte un portafolio de inversión a largo plazo o hasta utilizarlo para una inversión, un financiamiento de inversión a corto plazo. También si usted es dueño de propiedad y tiene un valor acumulado en su propiedad, es decir, tiene un equity en su casa y quiere decir, bueno, Tony, quiero empezar a invertir o quiero comprar más propiedades para añadir en mi portafolio, pero necesito un capital extra, bueno, tengo buenas noticias. Puede usted utilizar un HELOC o un HELOC, que se llama una línea de crédito de su propiedad con el equity de su casa, o un préstamo permanente con el préstamo de su casa, sea si la casa está paga o si ya tiene un préstamo existente, también lo podemos hacer como en segunda posición. Y estos tipos de préstamos también lo podemos calificar de una manera alternativa si es necesario. Es decir, si usted no es empleado de W2 o no muestra suficientes ingresos con sus impuestos, yo puedo hacerle una línea de crédito o un segundo préstamo en su propiedad para sacarle ese equity si usted quiere invertirlo, sin tener que utilizar esos ingresos personales o del negocio. Podemos también utilizar diferentes tipos de estrategias para sacarle ese equity de su propiedad. Y eso puede ser también en propiedades primarias o en propiedades que ya usted tenga de inversión. Si usted es un inversionista que ya tiene propiedades de renta y están pagas o tiene bastante equity en esa propiedad, podemos refinanciarla o sacarle un segundo préstamo a esa propiedad. En el caso que tenga ya un préstamo con muy buen interés, podemos hacerle un préstamo, sacarle el equity para que usted se permita comprar más propiedad y añadir al portafolio. Vamos a hablar en la próxima página de algunas otras estrategias, pero quería generalizar
que la diferencia entre los programas de financiamiento que existen entre programas convencionales, tradicionales y programas no convencionales. Y muchos de estos programas no son convencionales. Por eso es que no utilizamos los ingresos personales o del negocio. Bueno, también he recibido muchas preguntas recientemente sobre préstamos para nueva construcción o new construction y cómo funciona, qué se necesita y algunas de las características de esos tipos de préstamos. Si usted es un inversionista que quiere comprar o quiere construir, quiere comprar un terreno para construir una nueva propiedad, sea una propiedad tradicional, un single family o un multifamily, también existen préstamos no convencionales, convencionales y no convencionales para construcción nueva. Normalmente los préstamos tradicionales, convencionales, son más para una propiedad existente que se le va a hacer una remodelación grande que se pueda financiar, una adición o una reparación grande. Aunque existen programas convencionales para nueva construcción, normalmente los requerimientos son mucho más altos en términos de crédito, verifican ingresos personales o de negocio de los últimos 2 años y tiene que demostrar experiencia para poder adquirir un préstamo de construcción nueva. Ahora, programas no convencionales como para propósito de construcción desde cero, existen programas no convencionales que te pueden prestar hasta el 80% del costo de la propiedad, es decir, de construcción. Si usted ya tiene el terreno, pues podemos utilizar el valor del equity del que ya tiene el terreno como equity para el proyecto en términos de financiación. Los fondos normalmente se dispersan en fases a medida que la construcción va pasando sus etapas de construcción, se hacen inspecciones y se dan los desembolsos. ¿Qué se requiere para la calificación de este tipo de préstamo? Bueno, normalmente un plan muy detallado en términos de diseño arquitectónico, cronogramas, el scope of work completo de la construcción, que se va a construir, cuánto va a costar. Y buscamos un prestamista que sea acople a la necesidad y la estrategia de ustedes. Si estás comprando una propiedad que es un multifamily que vas a construir, o si va a ser una propiedad tradicional, si es en un área rural o es en un área metropolitana. Hay diferentes prestamistas para cada escenario, para cada estrategia. Normalmente estos tipos de préstamos sí requieren un crédito un poco más alto, normalmente 700 o 720 para arriba, por el nivel de riesgo que tienen. Pero bueno, para más información sobre préstamos de nueva construcción, pueden contactarme y con mucho gusto podamos mirar todas las estrategias. En la próxima página quiero hablar sobre un poco en general, sobre algunos ejemplos de financiación que se han completado. Por ejemplo, en este escenario que hablamos anteriormente para el inversionista Oscar, que fue también primer comprador, esta es la información que para el cierre, es decir, el préstamo terminó siendo en 304, terminó con un interés de 5,99%, y el pago mensualmente principal e interés fueron 1.820, con un pago total incluyendo taxes y seguros de 2.195. Y recuerden que en ese escenario él terminó recolectando por cada unidad $1.500 mensuales, es decir, está haciendo un cash flow automáticamente de $800 aproximadamente mensual y la propiedad se te está pagando completamente gratis, sola. Y tiene un equity acumulado en la propiedad. El total de dinero que terminó trayendo a la mesa fueron solamente $7,000, entre lo que la gente le pudo conseguir en crédito del vendedor y lo que le pudimos conseguir como crédito del lender y del banco también. Esto es un ejemplo de lo que sí es posible, que sí se puede hacer, seas un inversionista por primera vez o un comprador por primera vez, o seas un inversionista con experiencia, los diferentes tipos de programas que existen para la financiación, dependiendo su estrategia que tenga. Voy a pasar a la próxima página, a abrir un poquitico para preguntas y respuestas. Y bueno, por favor, si tienes alguna pregunta en este momento, puedes compartirla en el chat con nosotros. Vamos a darles un minutico o dos para compartir algunas preguntas. Y gracias a todos por el tiempo. Yo sé que tomaron tiempo hoy sábado para estar acá presente en esta presentación y en este webinario educativo, y espero que hayan recibido algunas informaciones que empiecen la conversación
para saber su situación y cuáles son sus goles, me pueden contactar y obviamente me pueden seguir también en Instagram y en Facebook. Pero bueno, vamos a darle un momentico para las preguntas. Luz, si me puedes dejar sabiendo cuando van entrando las preguntas, por favor, y las puedo responder acá en vivo en un momentico. Hola a todos, ¿cómo están? Claro que sí, ya en breve les empezamos a compartir las preguntas que nos están llegando. Perfecto. Ok. Bueno, se abrió el portal para hacer preguntas, o si tienen algunas preguntas pueden ponerla en el chat, o pueden levantar la mano y le dejamos hacer la pregunta en vivo también, no hay problema. Bueno, nos preguntan de manera interna, Tony, ¿cuál es la ventaja principal de invertir en propiedades de Airbnb en comparación con los alquileres a largo plazo? Sí, muy buena pregunta. Gracias por esa pregunta. Bueno, la ventaja de un Airbnb es que si usted compra la propiedad en una buena localización estratégica, con una buena estrategia para marketeo de esa propiedad, y que esa propiedad sea con los features correctos, normalmente puedes ganar entre 2 veces a 5 veces más que una propiedad a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si una propiedad, un ejemplo, usted puede rentarla a largo plazo por $2,000 a largo plazo, eh, normalmente, y cada situación, cada propiedad en cada localización es diferente, pero normalmente puedes entre 2 a 5 veces. Eso quiere decir que puedes ganar entre 4,000, ¿ok? A $10,000. Es como un Airbnb en términos de ganancias mensuales. Bueno, y cuando digo ganancias, obviamente hay que reducirle el costo de mantenimiento, limpieza y cosas así, pero la ventaja del Airbnb es que la rentabilidad es mucho más alta. Los gastos son más altos, pero al aumentar los ingresos dramáticamente, pues obviamente te deja una rentabilidad más grande. ¿Cuáles son las desventajas del Airbnb comparado con el long-term rental? Que puede ser seasonal, quiere decir, puede ser por temporadas. Entonces puedes tener una temporada muy alta y puedes tener una temporada baja, donde no tienes esa entrada consistente. Una propiedad a largo plazo es una propiedad, una inversión pasiva a largo plazo que también puede ser muy buena, no solamente en un juego para incrementar el valor de la propiedad a largo plazo y que se te vaya pagando sola. Y también te puede dejar una rentabilidad mensual, pero un flujo mensual, pero normalmente no es tan alto como un Airbnb. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Si usted está interesado en un Airbnb, puedes llamarme y podemos hacer una cita y podemos hablar con más detalles sobre eso. Pero, ¿qué recomiendo yo? Siempre que compres una propiedad para renta a corto plazo o Airbnb, ten la estrategia plan B y plan C. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si no me funciona como un Airbnb, ¿me funcionaría como una propiedad a largo plazo? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, normalmente yo no te recomendaría que compraras ese Airbnb. ¿Por qué? Porque si el mercado cambia o vienen algunas restricciones al mercado donde no puedes rentarla más como una Airbnb y ahora tienes que vender esa propiedad, pero la compraste a un precio elevado, o la compraste a un interés más alto, la mensualidad del préstamo es más alta y no te cubre lo que te tendrías que rentarla a una renta a largo plazo, pues entonces estás atascado. Entonces vas a tener o que vender esa propiedad rápida o vas a incurrir pérdidas mensualmente porque no te cubre el mortgage si pones una persona a largo plazo en una renta normal. Entonces, yo siempre recomiendo que miren eso. Ahora, claro, cada escenario es diferente. Por ejemplo, si usted va a comprar una propiedad que sí tiene históricamente una producción alta, como Airbnb, en una localización estratégica, en la playa o cerca de algún punto muy clave, que no hay tanta competencia y que usted sabe que ya con experiencia tiene otros Airbnb o otras propiedades de inversión que lo puede manejar diferente o marketear diferente y va a producir mucho más, eso es diferente. Yo lo he hecho y ha funcionado muy bien. Por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo decir? Una propiedad en una playa, que se renta todo el año, en una propiedad con piscinas, en una localización estratégica,
que sabes que le puedes sacar una rentabilidad mucho más alta. Hay algunas excepciones para las reglas, pero yo diría que en general miremos siempre como qué nivel de riesgo tiene la persona, cuál es su intención con la inversión, cuánto le va a costar de adelante y si esa propiedad se puede después convertir en una renta a largo plazo o no. Y si obviamente la tercera opción siempre va a ser poder venderla y si la vas a tener que vender, por lo menos recuperas tu dinero o, tú sabes, después de cierto tiempo que tenga el Airbnb, si ya hizo su dinero y quiere venderla, pues también el Airbnb va a acumular un valor agregado, también puedes después venderla por un valor alto. La diferencia es que no la vas a vender como un Airbnb, la vas a vender como una propiedad tradicional. Por eso es que cuando la compres hay que comprarla bien y aquí hay que hacer el análisis bien y financiarla con el producto correcto para que no tengas que después refinanciar o tengas un costo muy alto en caso de que la tengas que convertir a una renta a largo plazo. Sé que fue una respuesta larga, pero muy buena pregunta. ¿Qué otra Ok, pregunta perfecto. tenemos? Nos pregunta Tony Sebastián si se requiere, qué tipo de documentos, si se requiere una visa para invertir en Estados Unidos. Muy buena pregunta, gracias Sebastián. Para invertir en Estados Unidos, esta es la respuesta. Hay programas que requieren visa y hay programas de financiamiento que no requieren visa. Esa es la buena noticia. ¿Cómo se hace sin visa? Bueno, muy sencillo. Tengo un equipo en Estados Unidos que te puede ayudar y con la parte legal de inscribir una compañía donde usted sea el fiduciario y el abogado sería la persona que represente la compañía en Estados Unidos que va a comprar la propiedad. Claro, hay algunas verificaciones que se tienen que hacer para la compra, es decir, para el proceso de financiamiento, cuántos fondos están disponibles, de dónde vienen los fondos, etcétera. Pero sí es posible. Puedes hacer, no solamente puedes comprar una propiedad, puedes comprar varias. Y no requieres crédito en Estados Unidos, no requieres residencia o visa en algunos casos. Claro, los diferentes tipos de financiación son diferentes que puedes utilizar. ¿Ok? Probablemente si no tienes visa te van a requerir un down payment o un pago inicial un poco más alto, pero sí es posible. También hay algo que existe, que yo tengo acceso. Yo hago préstamos residenciales para Estados Unidos tradicionales, pero también hago préstamos no tradicionales. Y eso incluye algunos de los programas que yo mencioné ahorita, que no utilizamos préstamos para calificación tradicional, pero también préstamos privados. Es decir, hay grupos de privados que pueden prestar a inversionistas extranjeros, simplemente que la entrada inicial puede ser más alta. Normalmente comprarías en Estados Unidos con un 20% una propiedad de inversión. Para un inversionista extranjero puede ser un 25 a un 30%, dependiendo la situación y dependiendo el tipo de propiedad y en dónde está comprando usted. También eso va a aumentar el nivel de riesgo, pero sí es posible. Muchas gracias por la pregunta. Y para más información, pues Gracias. podemos contactar y hacer una consulta para explicarle un poquitico más del proceso. Vale, gracias. Nos pregunta Saori, normalmente, ¿cuál es el tiempo promedio que tomaría el proceso desde la solicitud del crédito, comprar propiedad, rentarla y ganarle? Es decir, todo el proceso completo desde cero hasta generar un ingreso complementario o extra. Claro, muy buena pregunta. Eso va a ser basado en la estrategia que usted tenga, ¿no? Si es una propiedad fix and flip, normalmente quiere decir que va a comprar, renovar y vender, ¿ok? Normalmente eso va a depender del tamaño de la renovación. Normalmente se estima entre 4 a 8 semanas para una renovación tradicional. Pero obviamente si usted está haciendo una renovación mucho más grande, está haciendo adiciones a la propiedad, cambios estructurales, puede tomarse dentro de 8 a 12 semanas, es decir, de 2 a 3 meses o 4 meses. También depende si necesita licencia o no. Eso es para el programa de Fix and Flip. Ahora, en el momento que la renovación está completada, pues obviamente tú puedes venderla o puedes refinanciarla y poner un inquilino a largo plazo ahí. Esa es la opción de Fix and Flip. Ahora, si compras una propiedad renta a largo plazo, puedes comprar una propiedad renta a largo plazo ya completamente renovada, lista para rentar o en muchos casos ya tiene un inquilino. Es decir, ya la propiedad viene con un inquilino y con un lease o un contrato de renta a largo plazo incluido. Es decir, ya en 30 a 45 días terminamos el proceso de financiación, normalmente 30 días o menos, y ya esa propiedad te está produciendo inmediatamente. Si ya tienes un inquilino. Y si no tienes un inquilino, pues la puedes poner en el mercado y rentarla inmediatamente. A veces usted es un beneficio, porque si hay que hacerle algunas renovaciones, puedes hacerle algunas renovaciones pequeñas para aumentarle
el precio de la renta y ya la puedes poner en el mercado, una renta más alta y te va a dar una mayor ingresos mensualmente. ¿Ok? Listo, vale, Próxima gracias. pregunta. Nos pregunta Stephanie, bueno, ya tiene dos preguntas en particular y es ¿cuáles son los requisitos para calificar para un préstamo? ¿Y cuánto puedo pedir prestado según mis ingresos y mi situación financiera? Buena pregunta. Bueno, eso va a variar en la situación específica. Podemos hacer una consulta individualmente para entender un poco más de tu situación, pero te voy a responder en términos generales. So, si vas a comprar para vivir o vas a comprar para inversión, son dos completamente estrategias diferentes. Pero típicamente, si vas a comprar, vamos a decir, para vivir, puedes comprar con tan solo 3% de entrada si es tu primera casa, tu primera compra. ¿Ok? Préstamos para inversión o para compras para inversión. Si eres comprador por primera vez y estás comprando una propiedad tradicional, pues puede ser entre un 3 a un 5%. Si estás comprando un multifamily, quiere decir un duplex, un triplex, un cuádruple, una propiedad de 2, 3 o 4 unidades que se pueden rentar individualmente, pues entonces ahí eso va a variar dependiendo la compra de la propiedad que usted está comprando. ¿Por qué? Porque la renta de cada unidad puede ser diferente a una propiedad a otra. Entonces, esa renta se te puede utilizar para la calificación. Es decir, vamos a decir que usted gane $50,000 al año, ¿ok? Y eso simplemente le permita comprar $200,000 de casa. Bueno, si usted compra un multifamily, ¿ok? Es decir, un duple, un triple, un cuádruple, puede comprarse una propiedad quizás de hasta 400 o 450,000. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los ingresos de esas otras unidades que se van a rentar como ingresos personales, que te puede ayudar, aparte de los $50,000 en ese escenario que usted gana, se te puede agregar esa renta mensual de cada unidad a sus ingresos para la calificación del préstamo. Ahora, si es para inversión específicamente y usted tiene el 20% para dar de entrada, no, ni siquiera necesita probar ingresos personales ni de negocio. Podemos utilizar los mismos ingresos de la propiedad para la calificación de la propiedad con un down payment o un gasto inicial de entre un 15 a un 20% dependiendo de la experiencia. So, puede variar, pero les recomiendo que hagamos una consulta, hablamos sobre su situación específica y sea conmigo o con otra persona. Yo pienso que lo más importante es la preparación. Es la preparación que vas a hacer desde adelante, dependiendo del tipo de estrategia que vas a seguir, dependiendo cuánto dinero usted tenga disponible, su situación crediticia, ¿ok? Y qué estrategia de salida tiene usted, ¿ok? Para esa propiedad. So, todo eso va a variar dependiendo la situación de cada persona. Vale, gracias. Nos pregunta Luis, ¿cuál sería el inicial mínimo para comprar una propiedad de inversión cuando ya tengo una casa donde vivo? O sea, ya dispone de ¿Ok? una propiedad. Muy buena pregunta, Luis. Y en ese caso, normalmente, dependiendo la situación estratégica donde usted está localizado, por ejemplo, podemos financiarlo como una segunda propiedad, ¿ok? Normalmente te requiere entre un 10% o un 15%, o si va a ser como inversión directamente, normalmente sería un 20%. Pero todo va a ser basado en la situación de cada persona, ¿no? Pero eso es lo que normalmente va a necesitar. ¿Y por qué te digo? Porque podemos quizás, dependiendo qué distancia tiene de su propiedad primaria, si puede calificar como una propiedad, como una segunda propiedad o no. Si está dentro de 20 minutos, típicamente 20 millas de su propiedad, no puede calificar como una segunda propiedad. Pero si usted está comprando fuera de ahí, quizás sí. Eso puede ser una opción que te permita entrar con menos entrada inicial, pero en muchos casos es más factible comprar una propiedad de inversión con un programa no tradicional. Si usted tiene el 20% para dar de entrada, eso le va a dar muchas más opciones de financiación a usted. Y ni siquiera tiene que demostrar ingresos personales o impuestos de negocio si usted es dueño de negocio. Y le permite aumentar el portafolio que usted tenga. Y también depende de su estrategia. Si vas a comprar para fix and flip, por ejemplo, y ya eres un inversionista con experiencia, solamente te va a costar 10% para el costo de la compra de la propiedad y te puedo financiar el 100% de la renovación. Es increíble.
Por eso es que la estrategia de financiación va a ir muy atada a la estrategia que usted tenga de inversión, sea para fix and flip, para largo plazo, corto plazo o multifamily. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a usted más opciones de compra. Ok, por ejemplo, si tú compras una propiedad de fix and flip, ya tienes experiencia, normalmente te piden un 10% de la compra. O sea, si la propiedad vale $200,000, usted puede comprar con 10% de entrada nada más, pero le financio el 100% de la renovación. Vamos a decir que la propiedad te cueste $50,000 para renovación. Yo te financiaría en ese escenario de $200,000, ok, te financiaría 180 de la compra, de esos 200, te financiaría 180 más los $50,000 de renovación 100%, es decir, te financiaría $240,000 desde el principio. Y eso se te va dando en fases después del costo de la renovación, a medida que se vaya completando. ¿Qué te permite eso? Te permite que no tengas que utilizar todo tu capital inmediatamente para esa inversión, que también te da un poco de beneficios en términos de preparación y en caso de una emergencia, si el costo de renovación aumentó o hubo un cambio en el mercado, pues tienes liquidez para poder atender esa situación. También es muy importante decir esto. Un préstamo de fix and flip, normalmente como se conoce en el mercado, te lo dan por un tiempo limitado, normalmente 6 meses, con préstamos privados o lo que se conoce como hard money loan. Yo tengo no solamente esos programas, pero también tengo programas de financiamiento para fix and flip desde el principio por 12 meses, 13 meses, 24 meses. ¿Por qué eso es importante? Porque si usted está comprando con la intención de renovar esa propiedad y quedarse con esa propiedad y empezar a hacer un portafolio de propiedades en el futuro de inversión, te da tiempo para poder refinanciar esa propiedad después de renovada y te da tiempo para ajustarte a cualquier cambio en el mercado que existan. ¿Ok? Si te dan un préstamo de hard money loan por 6 meses y tienes que vender esa propiedad en menos de renovarla y venderla en menos de 6 meses, estás contra el tiempo. Se te pasa algo en la renovación y te piden un permiso o te piden algo que tienes que hacer y se te demora la renovación, tienes que refinanciar ese préstamo, te va a volver a costar gastos de cierre por hacerlo por 6 meses más. Yo no recomendaría eso. Desde el principio, si se puede financiar por un fix and flip de un préstamo mínimo de 12 meses, siempre vas a tener más opciones. Y si usted decide quedarse con esa propiedad, como en el ejemplo que yo mostré anteriormente, que es un duple que se hizo fix and flip, que se va a refinanciar después para una renta a largo plazo, entonces usted tiene más opciones, tienes tiempo y el tiempo en esta industria como inversionista es dinero. ¿Ok? Y el producto de financiación que usted utiliza desde el principio es sumamente valioso para la inversión y en muchos casos le va a decir usted al final de la transacción si tienes ganancia o no. La financiación y la estrategia de financiación es muy, muy importante tenerla correctamente desde el principio. No importa cuál sea su estrategia. Bueno, en términos espero que haya respondido la pregunta del usuario. Gracias. Nos pregunta Carmen Peñalosa, Hola, comprar Carmen. preconstrucción. Sí, preconstrucción también es otra opción para compras para inversionistas. Obviamente, en el caso de preconstrucción hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. ¿Ok? Otra vez, ¿cuál es la estrategia de compra? Right? ¿Cuál es su estrategia de inversión? Si va a ser para vivir o va a ser para inversión, ¿cuál es su estrategia de inversión? ¿Va a ser una propiedad a largo plazo? ¿Va a ser una propiedad a corto plazo? ¿Hay restricciones o no? Y también se puede hacer una financiación a largo plazo, qué tipo de financiación, porque depende de dónde usted está localizado también. Si usted está en la Florida, por ejemplo, hay muchas restricciones en términos de asociación y condominios, si la puedes rentar o no la puedes rentar, pero de que se pueda financiar, se puede financiar. Yo lo que recomendaría que antes de empezar a mirar a una preconstrucción, miren las opciones de financiación que tengan para esa propiedad basado en la estrategia que ustedes vayan a tener. Si es una estrategia de propiedad de compra para vender inmediatamente que esté construida o si es una estrategia para quedarse con esa propiedad a largo plazo, como una renta a largo plazo, o si te permiten corto plazo, tú sabes, tener el proceso de corto plazo ya financiado desde el principio, eso le va a dar muchas más opciones también después más adelante. Como decía anteriormente, comprar con diferentes tipos de estrategias.
Hoy en día, mi recomendación como inversionista, estoy hablando ahora en este momento, no como prestamista o como agente inmobiliario, estoy hablando de tener diferentes tipos de estrategias para su inversión. ¿Por qué? Porque el mercado va a cambiar. El mercado va a cambiar, el mercado cambia. La única constante en la vida es el cambio, y más en el mercado donde vivimos hoy. Pero ¿qué pasa? Si usted compra con la estrategia correcta, con la financiación correcta, no importa si el mercado sube o baja, usted está protegido y su nivel de riesgo es mucho más bajo, sea para preconstrucción o sea para fix and flip, o sea una propiedad existente que ya esté lista para rentar o para vivir. Espero que te haya respondido a la pregunta, Carmen, pero en términos de preconstrucción, sí, el programa de financiamiento es un poquito diferente. Normalmente se hace una precalificación, una preaprobación desde adelante, pero obviamente no se va a cerrar en esa propiedad hasta que la propiedad ya esté casi lista. Es decir, si estás haciendo la construcción con una constructora y estás a 3 meses para que la propiedad esté completada, pues entonces en ese momento es como cuando se va a finalizar la financiación. Es súper importante estar preparado, porque si usted tiene algún cambio en crediticio o tiene algún cambio de ingresos y se hizo una financiación tradicional, pues puede afectarle el proceso de financiación en el momento que la propiedad esté lista. Espero que te haya respondido a la pregunta. Gracias. Nos pregunta también, bueno, nos pregunta Miguel Quiñones. Ok, hola Miguel. Para una nueva construcción, ¿debo tener el lote o se puede empezar la financiación desde la compra del lote? Excelente pregunta. Puedes hacer las dos. Hay programas de financiamiento para nueva construcción que te incluyen en la adquisición del lote. ¿Ok? Y hay programas de financiamiento donde te requieren que ya tengas el terreno. Todo depende del tipo de financiación, el lender, el prestamista y los términos que tengan. Y eso otra vez va a ir basado en su situación estratégica y la estrategia de compra y venta. Y también va basado en crédito, va basado en experiencia. Para nueva construcción los requerimientos son mucho más altos porque el riesgo para el lender es mucho más alto. Obviamente estamos construyendo una propiedad de cero. Entonces el lender quiere ver que la persona, primero que tenga experiencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Vamos a decir, bueno, Tony, yo nunca he construido una casa nueva. Bueno, la mayoría de las personas en algún momento no han construido una casa nueva o no lo han hecho nunca. Han comprado siempre propiedades existentes. Pero ¿qué puede ser considerado con los programas que yo ofrezco como experiencia? Si usted, por ejemplo, ha hecho fix and flip, si usted ha hecho propiedades de compra y venta, o usted ha comprado propiedades de renta a largo plazo o a corto plazo y la ha mantenido y ha demostrado que tiene experiencia, pues esa experiencia yo se la puedo transferir como para la nueva construcción. Si no lo tiene, es más difícil obtener el préstamo, no imposible, pero tendríamos que pedir un préstamo privado y normalmente van a requerir un pago inicial un poco más alto. Pero en términos de financiación, yo recomendaría para construcción nueva que ya haya por lo menos hecho uno o dos fix and flip anteriormente, que haya pasado por un proceso de renovación para entender el proceso, porque eso es muy importante al momento de comprar, es decir, de invertir en una propiedad de nueva construcción. También es importante saber que ahí sí les requieren un crédito un poco más alto, normalmente 700 mínimo, 700, a veces hasta 720. También se requiere, normalmente los términos son entre un 20 a un 25% de financiación del costo de construcción. En este tipo de inversión se mira por el porcentaje del costo de construcción, no del valor de la propiedad que va a tener después de construida. El lender lo va a mirar de un porcentaje del costo de la construcción. Si vamos a decir que la propiedad para construir va a costar $300,000, el banco te va a dar típicamente, normalmente, si tiene los términos requeridos y todo, hasta un 20%, te va a pedir un 20% de inicio, de entrada o de equity del costo de la construcción, que en ese caso serían unos $60,000 aproximadamente. Ahora, eso puede ser parte de, si ya usted tiene el terreno y tiene el terreno pago, eso cuenta como parte de ese 20%. ¿Okay? Si ya tienes el terreno pago, ya es obviamente un equity que ya tienes en el proyecto de la construcción incluido, se te puede incluir.
Si no lo tienes, entonces se puede financiar el costo de la adquisición de ese terreno para la construcción, pero tienes que dar la entrada inicial normalmente del 20 o un 25%, dependiendo del nivel de experiencia y de crédito, del costo de la construcción. Espero que te haya respondido esa pregunta, Miguel. Y siempre podemos hablar uno a uno un poquitico más. Y otra cosa muy importante en la parte de nueva construcción, porque todo el mundo piensa, bueno, nueva construcción lo puedo hacer en cualquier lugar. Sí, pero no todos los lenders prestan en áreas rurales. So, si usted está comprando un lote para construir en un área rural, vamos a decir en las montañas en Georgia, ok, tiene que entender que normalmente un prestamista no lo puede haber eh, lo va a ver como un nivel de riesgo más alto. ¿Por qué? Primero por el costo de construcción, accesibilidad a la propiedad. No hay muchos comparativos en el área si no hay mucha nueva construcción o mucho desarrollo de residencial. Es decir, todas esas cosas en términos de nueva construcción importan. Es un proceso un poquitico diferente a comprar una propiedad existente, que hay comparativos, hay más actividad económica, donde un área rural no la puede haber. So, por ejemplo, ayer mismo tuve un cliente que me contactó que le estoy empezando un proceso de financiación de una propiedad en Helen, Georgia, que es un poquitico más al norte de Atlanta, pero hay varias comunidades que se han construido en los últimos 3, 4, 5 años. Es decir, que hay mucha actividad económica, un proceso de crecimiento bastante grande. Entonces, el lender lo ve como una mejor forma de manejar el riesgo. Obviamente, si está comprando un terreno para construir en un área metropolitana, pues es mucho más fácil para financiación de construcción. Pero hay diferentes términos ahí que podemos hablar en diferentes momentos individualmente para asegurar que entienda el proceso de financiación. Pero la respuesta es sí, sí es posible y sí hay varios programas disponibles de financiación. Muy importante aquí mantener un buen puntaje de crédito y si ya tiene experiencia de fix and flip o experiencia de compra y venta, aunque sea propiedades a largo plazo, es muy beneficioso también. ¿Ok? ¿Qué Sí, otras vale, preguntas gracias. tenemos? Nos Y pregunta podemos, Jason, sí. ¿cuál es el puntaje crediticio requerido para un préstamo de dinero en efectivo o los requisitos en general? Bueno, no, voy a ver si entiendo la pregunta. Voy a asumir que me está preguntando para un hard money loan, para un préstamo privado, es decir, un préstamo para comprar una propiedad de un proceso no tradicional. Pues realmente eso varía, porque depende la situación, depende la estrategia. Yo tengo prestamistas privados y hard money loans que ni siquiera me piden crédito. Lo único que piden es un análisis de la propiedad que se está comprando, normalmente un 20 o un 30% de entrada para bajar el nivel de riesgo de la propiedad y lo pueden hacer. Y es muy importante decir que creo que hubo una pregunta hace 2 días que me hicieron si yo puedo ser inversionista con Tax ID o si no tengo Tax ID como extranjero. Claro que sí. Y hasta más. Ahí tengo prestamistas y lenders que se enfocan en ese mercado solamente. Es decir, si usted quiere comprar una propiedad de inversión y quizás no tiene crédito establecido, pues hay formas de pasar ese requerimiento con crédito alternativo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, eh, si usted paga su renta a tiempo, si usted paga sus utilidades a tiempo, es decir, también se pueden utilizar formas de crédito alternativo. Y para un préstamo de un hard money loan, un préstamo privado, pues realmente los requerimientos es diferente porque va a ser más basado en la propiedad en sí. No va a ser tanto basado en su persona individualmente o su crédito personalmente, simplemente va a ser basado en la propiedad que usted está comprando, qué valor lo está comprando y cuánto está dando de entrada inicial para bajar el riesgo de la financiación. Y los términos, es decir, a qué plazo. Si va a ser a 12 meses, 24 meses, 36 meses o un préstamo más no tradicional como a 30 años. Bueno, Ok, espero que eso haya respondido la pregunta. gracias, Tony. Tony, nos preguntan, en tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado el mercado de préstamos en los últimos años y qué predicciones se prevén para el futuro?
Excelente pregunta. Bueno, la realidad es que estamos en un momento muy clave. Yo creo que el 2025 en adelante va a ser una buena oportunidad para inversionistas inmobiliarios para entrar en este mercado por varias razones. Primero, porque no hay tanto inventario todavía en el mercado para inversión, pero yo siempre digo que el mercado inmobiliario siempre es un buen mercado. Hay buena economía o una mala economía. ¿Por qué? Porque si usted está preparado o preparada, y tiene no solamente los fondos, el crédito, la estrategia formada, usted puede beneficiarse en un mercado que está aumentando de valor o un mercado que está bajando de valor o los intereses están altos, los intereses están bajos. No importa. ¿Por qué? Porque la misma propiedad te lo va a decir. Si usted está comprando ahora, hoy en día, estamos con los intereses más altos que hemos tenido casi en 30 años. ¿Ok? Pero yo financio propiedades para inversionistas todos los días. ¿Por qué? Porque cuando usted está comprando una propiedad para inversión, su estrategia es completamente diferente a que usted está comprando una propiedad para vivir. ¿Ok? Primero que todo, otra persona te está pagando el préstamo, no usted. ¿Me entiendes? Y si usted está, por ejemplo, comprando un multifamily, pues es mucho mejor todavía, porque tienen dos, tres, cuatro personas que te están pagando esa propiedad. A la misma vez su nivel de riesgo también baja. Entonces, los tipos de préstamos que hay hoy en día disponibles, productos de financiación que no existían hace 10, 15 años atrás, después del 2008, por ejemplo, que el mercado completamente se cerró. Hoy en día puedes usted financiar una propiedad con los estados de cuenta bancarios, ni siquiera sin tener que mostrar los ingresos personales o del negocio. ¿Ok? En muchos casos ni siquiera necesito los estados de cuenta bancarios. Solamente la misma propiedad te puede ayudar a financiar una propiedad de inversión. ¿Ok? La misma propiedad, la renta de la misma propiedad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si usted es un inversionista por primera vez o un inversionista con experiencia que quiere crearse un portafolio, en mi opinión es el mejor momento. Tienes no solamente los accesos al inventario en el mercado, si usted busca correctamente, y si necesitas ayuda en contactar a un agente inmobiliario que en tu área que tenga experiencia, mi recomendación a alguien que tenga experiencia, preferiblemente que sea un inversionista, ¿ok? Que pueda entender la propiedad que usted necesita y valorizar esa propiedad correctamente, es muy importante. Yo te puedo conectar con uno. Pero es importante la estrategia, es importante qué propiedad usted está comprando, no solamente el precio que está comprando, pero también qué producto de financiación usted está comprando. Y ahora tienes muchas más opciones en ese sentido, muchas más opciones. Antes usted tiene solamente que calificar hace 10 años atrás con sus ingresos, sus 2 años de taxes del negocio, y si no muestra ganancia, pues no puedes calificar. Hoy en día eso está completamente flexible y yo tengo programas para inversionistas estratégicos sobre eso. Por eso, si usted elige cuál es su estrategia de fix and flip, renta a largo plazo, corto plazo o multifamily o comercial, okay, cualquiera que sea su estrategia, yo tengo un producto de financiación para eso. Y te puedo hablar sobre cómo hacer la preparación, que es lo más importante, prepararse. ¿Por qué? Porque si el mercado cae en 6 meses, un año, 2 años, la realidad es que va a caer. Pero no quiere decir que los precios de inmobiliarias van a caer automáticamente. Lo que pasó en el 2008, 2010, 2011, realmente, en mi opinión, no va a suceder. Y vamos a decir que suceda y que hay una tercera guerra mundial. Ojalá que no, pero vamos a decir que hay una tercera guerra mundial y el mercado todo se caiga inmediatamente, las acciones, el mercado inmobiliario. Las personas tienen que vivir en algún lugar. Entonces, si yo digo, si usted está preparado como un inversionista, ese es el momento de comprar, o si usted tiene ya un portafolio, de comprar más. ¿Ok? Si usted compró durante la recesión que hubo desde el 2008 hasta el 2011, 12 más o menos, que duró, usted compró en uno de los mejores momentos en la historia de inmobiliaria, ¿verdad? Pero en ese momento todo el mundo estaba diciendo no compre, no compre, no compre, que esto va a seguir bajando. No, el mercado inmobiliario baja y sube en algunos momentos, pero si usted ve la trayectoria de los últimos 30, 40 años, la trayectoria siempre es que sube, siempre. ¿Por qué? Porque el costo de la renta no baja, el costo de la renta sigue subiendo, ¿verdad? El costo de la renta no solamente sigue subiendo, el costo de construcción sigue subiendo, la inflación sigue subiendo, ¿ok? Eso no va a detenerse, eso no va a detenerse, haya una recesión o no, pueden que haya algunos cambios por un año, 2 años máximo, pero si usted compra la propiedad correctamente y la copropiedad se paga sola con la estrategia de financiación correcta, usted no va a perder dinero. Y ahí esa es la diferencia de las personas que pueden prepararse y tomar ventaja de un mercado si cae, ¿ok?
o un mercado regular o los dos. Realmente es un concepto completamente diferente y me gustaría que nosotros en el mercado hispano, por eso estoy haciendo este webinario en español, nos aprendemos un poquitico más de conocimiento sobre los diferentes tipos de estrategias para comprar, vender, renovar, para a largo plazo, corto plazo o un multifamily. No se limite con lo que usted sepa o no sepa. Uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Es una lección que aprendí hace muchos años en Sudáfrica. Y para eso estoy yo acá, o tiene usted a su agente inmobiliario de confianza. Como equipo le podemos asesorar correctamente para que usted entienda los riesgos, para que usted entienda las opciones de financiamiento y reduzca ese nivel de riesgo al final. Y no importa qué mercado sea, se puede beneficiar. Bueno, Gracias. creo que completamos las preguntas acá. Que podemos pausar. Yo creo que nos hemos ido un poquitico más de la hora, pero quiero agradecerles a todos por el tiempo. Espero que hayan tomado algunas informaciones, algunos conocimientos nuevos hoy de este webinario. Esa fue la intención. Muchas personas cobran por mucho de estos información, seminarios y etcétera. Realmente ese no es mi propósito. Mi propósito es ayudar a la comunidad a expandir el conocimiento de las opciones, las posibilidades y lo más importante, prepararse para las oportunidades que hay hoy y las oportunidades que vienen mañana. Estratégicamente quise hacer este primer webinario este diciembre porque estamos ya a final de año, estamos mirando nuestra visión para el 2025 y adelante. Y yo pienso que es una buena oportunidad para nosotros en el mercado hispano, principalmente que, por cierto, más del 50% casi de todos los primeros compradores en Estados Unidos somos hispanos latinos. ¿Okay? Somos el poder adquisitivo más grande del mercado inmobiliario en este momento como primeros compradores en todos los Estados Unidos y eso habla mucho de las oportunidades que tienen para si su interés es comprar por primera vez y vivir su propiedad o comprar para inversión o crearse un portafolio o aumentar su portafolio. Hay opciones y siempre la preparación es lo más importante. Para cualquier pregunta, cualquier consulta, puedes contactarme a mí o a mi equipo. Podemos hacer una cita, hablar con un poquitico más de detalle sobre cada situación específica. Y bueno, muchísimas gracias por darme su tiempo este sábado y espero que hayan tomado algunas informaciones que les sean beneficiosas y con mucho gusto, sea conmigo o no. Les deseo un feliz fin de año y en sus proyectos inmobiliarios. Pero me encantaría tener la oportunidad de hablar con ustedes un poquitico más si están interesados en invertir, están interesados en comprar, refinanciar para sacar un cash para empezar. Cualquiera que sea su estrategia, si eres un extranjero que quieres comprar en Estados Unidos como inversión, las opciones que tienes hoy en día es mucho más que hace 3 años atrás. Y te puedes diversificar tus inversiones también. Cualquiera que sea su estrategia o cualquiera que sea su interés, lo puedo ayudar acá con mi equipo. Muchísimas gracias y que todos tengan un feliz fin de semana y feliz Navidad y Año Nuevo. Tony, muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por haber asistido. Gracias. Ahora podemos terminar el webinario. Gracias a todos. Chao.